Mic check. Hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig the sound of the fly brown 6060 cycle. Who throws a dick around? Bound to go 3 plat. Came to destroy rap. It's an intricate plot of a b-boy strap. Femstat cats get kidnapped. Then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metal fist terrorist, claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men's to the end for 2 million. Bueno, odiamos los sitios de moda en les fartures. Yo parece como que siempre voy al otro lado de lo que está de moda. Pero di la casualidad que vamos a hablar de un sitio que está muy de moda, pero paga la pena. Conocí en el Castelo una vez haciendo un... Bueno, ya sabía de su existencia, pero conocílo haciendo una 4 manos con Luis de Acatar, que está en Alalunga, que ya tuvo aquí alguna vez, y la verdad es que yo quedé enamorado. O sea, a mí la cocina de Luis, préstame por la vida, ya lo sabéis, que soy enamorado de la su cocina, pero la de Nel no la conocía. Y yo decía, cago en mi manto, ese chaval vaya bien que cocina. Y luego falabes con él, para encima y era buena gente. Así que empecé a seguirlo un poco de cerca. Tuvo unos años por ahí que ya nos contará él con un proyecto así nómada, que iba a cocinar donde lo llamaren y donde podía, pero ahora ya está sentado y acaba de abrir un restaurante en Candás. Además, una plaza Candás que yo creo que no es fácil, pero que bueno, ahí está petándolo de continuo. Estamos con Nelly y con Sonia de Navaja Concept para hablar un poco de lo que fan y de la su historia. ¿Qué tal estáis? Préstame que estáis aquí, ¿eh? Bien, muy bien. Bien, a ver está el micro. Muchas gracias por traernos. No, gracias a vosotros, que ya sé que estáis hasta arriba y estáis liados. Por suerte, la verdad que los días libres no existen de momento, así que estamos contentos, cansados, bien, pero muy contentos, asimilándolo todo, porque sí, a ver, nos imaginábamos que iba a ir bien, si no, no abriríamos un negocio, pero pensamos que iba a haber como un periodo de adaptación, el cual no existió. Que es lo normal, ¿no? Tú cuando abres entre el boca a boca, que arranca uno, llames a los colegas, oye, venir para acá, que no sé qué, y que empiece la cosa a furrular, pero tú desde el primer día... Y es verdad que ya eres muy conocido y tenías mucha gente detrás que ya estaba esperando un poco para que esto pasara, ¿no? Bueno, un poco sí, al final pues llevaba yo una pequeña trayectoria aquí en Asturias y ya había gente esperando un poco para que abriéramos, pero también que abrimos en Candás, que es el pueblo de Sonia, y allá también la conocen y mucha gente que volvió otra vez ella de vivir muchos años fuera, y eso también se nota. ¿Qué vas por Candás diciendo? Agosto. Claro, bueno, Candás, agosto... Un poco todo. Pero bueno, Candás sí es verdad que vas en temporada, cuando no hay temporada alta, pero hay un pueblo donde hay vidilla el resto del año, ¿no? Ya. Bueno, baja bastante, ¿eh? Sí. Empieza el colegio. Pero hay más vidilla que en Joanco, pero... ¿eh? Sí, eso ¿Eh? sí, no, mucha vale. más gente. Que vas por el pueblo ahí diciendo, oye, hay que venir para acá, ¿no? Vas vendiéndolo, ¿no? No, pero hace muchos años que estoy fuera también trabajando, entonces desde que llegué a Asturias vivimos en la aldea, tampoco es que vaya mucho a Candás y pues me estoy reencontrando con mucha gente del instituto, claro, de todo, familias, amigos de mi familia. Claro. Bueno, para el que no lo sepa, cuenta que ya Navaja Concept. Pues, a ver. La pregunta más difícil de contestar porque no lo sabemos ni nosotros a día de hoy, porque hay un poco de todo. Es un espacio en el que confluyen muchos conceptos diferentes. Por las mañanas tenemos desayunos de 9 a 1 de la tarde con café de especialidad, con una buena selección de tés, bollería casera y para tomarse un desayuno más tranquilo, de sentarse, tomarte un café y un plato con huevos. Importante, bollería casera. Bollería casera. A huevo, fecha ahí. Lo que podemos, tampoco es mucha. Bueno, no hay mucha variedad, pero bueno, por lo menos intentamos que todo el producto que utilicemos sea elaborado en casa o de la máxima calidad. Vale. Luego, medios días y cenas, tenemos otros 2 zonas diferenciadas en el restaurante. Tenemos la sala, que tenemos una carta más informal, es una carta pequeñita, pero luego jugamos siempre con varios fueras de carta dependiendo del producto fresco. La carta cambia casi todas las semanas, incluso la misma semana, cambia varias veces por eso, porque al final nos llegan X kilos de gamba
y es hasta que la acabemos, y cuando se acabe pues buscamos otro producto. Y luego tenemos una barra que está en la propia cocina para 6 comensales. Vale, que estamos hablando de 3 espacios distintos. Primero, desayuno con café especialidad. Ese concepto en Candás no existe. Y es algo completamente nuevo, ¿no? Ahí fue un poco donde entré yo. Vale. Él venía, como dijiste, de hacer asesorías. Ahí. Él venía de hacer asesorías un año, como dijiste, y siempre estaba pidiéndole favores a amigos, usando cocinas de amigos, alquilando cocinas. Él quería tener ya su propia cocina y hacer un proyecto más personal. Y cuando dijo, bueno, ¿tú quieres unirte a mi proyecto? Y yo dije, sí, pero quiero poner mi granito, quiero hacer lo mío, ¿no? Y lo mío al final, donde yo me siento cómoda, es en la cafetera, en la barra. Vale. Y entonces dijimos, bueno, ¿y si metemos ahí el café de especialidad, los desayunos? Ahí estamos. Vale, café especialidad, que traes de que un obrador de Madrid, ¿no? Un tostador. Trabajamos con la gente de Hola Coffee, Uh-huh. que son de aquí del norte, pero tienen el tostadero en Madrid y varias cafeterías. Y es lo que decía, eso ahora está muy de moda el tema de café especialidad, pero bueno, yo qué sé, más en Avilés, en Ubieu, sí son, pero en Candás no hay. Bueno, al final es que los pueblos pequeños, la hostelería va muriendo, la gente mayor se jubila, la gente joven nos anima, pues a mucho, ¿no? Ya sabes, licencias, un montón de historias y tampoco queremos que muera el pueblín. Claro, presta. Decías, Menel, que cuando estuvo allí, que una de las cosas guapas es que ahora los paisanos y las paisanes van allí y están tomando un café de especialidad, ya sin azúcar, o sea, como hay que tomar las cosas, que ya algo muy guapo, ¿no? Sí. Eso. Sí, también fue una de las cosas que más nos sorprendió porque dijimos, al final cobrar un café a 2,30, siendo conscientes de que vale porque es lo que vale el producto, no es que estemos engañando a nadie, pues pensamos que nos iba a costar mucho más, sobre todo al público más mayor, pues que lo encajara, acostumbrados a tomar un café de 1,50 €, 1,60 €, pues bueno, es un gasto más todos los días y la verdad que nos sorprendió que desde el minuto 1, igual que con la aceptación, tenemos clientes fijos que vienen todos los días a tomarse un café, a leer el periódico y se van. O tenemos 2 clientes que vienen todos los días a tomarse un filtro, una V60, porque les encanta, porque lo acaban de probar y vienen todos los días. O sea, ya la preparación del café de especialidad ya lo hacéis eso con filtro, V60 o italiana no, desechar. Italiano no, en el restaurante no. Se nos complica ya demasiado. Convencional. Vale, pero, claro, mientras tú a lo mejor estás desayunando, ¿no? Tú estás preparando cosas para lo que lleva la comida. Entonces, hay un ambiente como de mecigallo y mezclado que presta por la vida. La verdad que no era tanto porque, bueno, hubo unos problemas ahí en la obra de mediciones y demás y al final la cocina, que ya es grande, iba a ser un poco más grande para poder separar un poco las producciones, pero ahora es curioso porque en la barra que damos menú degustación también desayuna la gente, entonces durante toda la mañana está llegando producto y tenemos que elaborar porque los desayunos acaban a la 1 y a las 2 empiezan las comidas. Uh-huh. Entonces estoy yo dando desayunos y el chico que está en cocina está limpiando gambas al otro lado de la mesa. Entonces al final es como un batiburrillo muy gastronómico, sí, en el que suceden muchas cosas. Pero o sea, Diego, Y que a la pues, gente le encanta. Hay gente eso. que va a desayunar y se Eso. queda ojiplática mirando Eso. para en él como cocina. Es que me encanta verlos, me encanta verlo. Eso. Y están, sí. y así como hay que otros sitios donde no pasa, hay que decir que tenéis un extractor de la mi madre muy silencioso, o sea que no sales de allí con ningún olor de nada. Eso hay que decirlo porque a veces sales de otro sitio que dices, ostras, ya tengo toda grasa ya metida entre el pelo y la sí, camiseta. no, eso le queríamos dar bastante importancia porque al final es una cocina abierta, muy abierta. O sea, no es la típica cocina que la ves abierta que solo tiene una pared. No, esto es cocina. El restaurante es una cocina, por así decirlo. Vale, bueno, pues sabemos que dais desayunos, que dais comidas y cenes. Vale, pero la comida que das no lleva fava de cachopo, ¿eh? No, Vale. no, a ver. Explícanos el concepto que lle navaja, dentro de lo que puedas, que ya sé que Dentro de lo que complicado. puedas, porque es complicado definirlo, porque al final no, desde el Y principio... está vivo, además, está vivo. Exacto, no Vale. quisimos seguir como una línea creativa, por así decirlo, fija, y decir, vale, me apetece comer japonés, pues voy aquí, o me apetece comer tradicional, voy aquí, sino intentamos definirnos como un sitio de productos. Suena un poco atópico, pero al final es lo que es. Nosotros todas las semanas trabajamos con una cartera de proveedores bastante amplia que nos ofertan el producto fresco que tienen esa semana o de temporada y vamos comprando según nos apetezca. Y dependiendo del producto que compremos, lo elaboramos de una forma diferente. A veces con técnicas más japonesas, o a veces mexicanas, o en crudo, o
lo único que se mantiene es que toda la proteína se cocina a la parrilla. El resto varía un poco dependiendo hasta del día, de cómo nos apetezca o incluso ese mismo producto. La semana pasada, por ejemplo, compramos unos besugos y un día lo elaboramos con una panadera y una salsa holandesa y al día siguiente lo elaboramos con unas acelgas a la parrilla con kimuchi y al día siguiente en crudo. Entonces, según nos vaya apeteciendo, lo vamos elaborando, que eso también es divertido para nosotros como cocineros y para los comensales, o a mi manera de verlo, porque al final sabes que o vamos a intentar que comas muy bien, pero nunca sabes el qué. A mí préstame mucho porque tú cuando ves los platos visualmente dices tú, bueno, pues aquí hay mucha fusión, lo que tú dices, muchas cosas mexicanas o japoneses, pero una de las cosas que más me sorprende de tu cocina, aparte de la explosión de sabores, por supuesto, y de lo visual que lleto, y que no abandones nunca el fondo. No, eso es muy importante. Todos los platos tienen fondo y eso, claro, os da mucha potencia y mucho sabor. O sea, no oye un fuego de artificio que ahora ves en muchos restaurantes. No, hay mucha cocina detrás y muchos horas, ¿eh? No, al final para nosotros es lo más importante que el producto sepa al producto. Luego hacer unas salsas de la hostia que lo acompañen y que lo potencien, no que lo tapen. Al final nosotros estamos haciendo caldos todos los días, salsas, sofritos. Al final tenemos una base muy, muy tradicional que luego la complementamos con otras técnicas de otros sitios, como pueden ser chiles mexicanos, ácidos, picantes, salsas de soja, pero nuestra base es muy, muy tradicional. Al final es lo que más nos gusta cocinar, pero bueno, al final estamos en verano y también queremos ir un poco con el clima, no solo con el producto de temporada, sino que vengas a comer y te puedas comer un menú de degustación de 11 pases y que no salgas de allí como si te hubieran pegado una paliza. Y luego otra cosa que me gusta, no te voy a ir en plan crítico, pero una de las cosas que también me gusta mucho y es que en este mundo donde, no voy a decir que esta cocina esté de moda, pero sí que, bueno, ya está mucho más normalizada, que va unos años, tú tienes un estilo muy propio y muy personal dentro de lo que se podría decir que ya esa cocina, ¿no? O sea, como que te sales un poco, pero a la vez mantienes cosas que te gusten de ella. Sí, yo creo que sobre todo es eso, que tengo una base muy tradicional y con sabores que todo el mundo puede llegar a reconocer. Pues al final un sofrito de un marmitaco es un sofrito de un marmitaco. ¿Está bien hecho o está mal? No hay más. Luego que te lo acompañe, pues con un toque de vinagre que no sea lo habitual o con una pimienta o un chile, pues ya es mi toque personal, pero al final sí considero que tengo una cocina muy reconocible, pero luego la nutro, pues al final llevo 12 años trabajando y sobre todo en cocina mexicana y considero que tengo una muy buena base de cocina mexicana, entonces me aprovecho mucho de sus técnicas, sabores, para introducirlos en esa cocina tradicional española o francesa, que estoy más en los últimos años, pues me aprovecho, la nutro de todo eso para hacerla, para mí, ver mucho mejor. Oye, cuéntame, porque vosotros parece ser que erais todos como una pandilla de guajes y la mitad salisteis cocineros. ¿Cómo y esto? Porque sois de Yuanco, ¿no? Yo de Avilés. Tú de Avilés, pero bueno, más o menos andabais todos por ahí o veraneabais juntos o a Luis, ¿os conocéis de nenos? Sí, yo a Luis lo conocí un poco más tarde porque yo coincidí que me fui a Madrid y lo conocí estando yo en Madrid, pero la verdad que ahora mismo hay una generación de cocineros de mi edad que la verdad que yo creo que somos, bueno, me quiero incluir, no lo sé todavía, no, ya te incluyo yo. Pero que somos un buen relevo generacional a las grandes casas, porque está Rafa en Chuchu, Iñaki en Alenda, Luis, hay un montón de gente joven que viene pisando fuerte y haciendo las cosas muy bien. Y yo creo que ya tenemos una edad como para que se nos empiece a reconocer también en eso. Y aparte con personalidades cada uno propio, o sea, más o menos os conocéis, muchos estudiasteis juntos o coincidisteis en cocinas, pero son con personalidades marcadas. diferentes. Eso, sí, a mí me presta. Al final yo creo que eso es lo guay de lo que está viniendo ahora en Asturias, que al final, si no está de moda ya, en 5 años Asturias va a ser el centro gastronómico, porque al final el clima está ayudando un montón a todo el producto local, productos que antes no había, ahora hay aguacates en Asturias, ¿sabes? Hace 10 años, ¿quién se lo iba a imaginar? Entonces, es lo bueno que pueda llegar a tener un poco el cambio climático al final, que nos está sentando en un producto y todo eso, pues a la gente joven. Que no vengan más, tío. Eso también. Pero bueno, al final, eso está muy guay también, que la gente joven, cada uno tiene como una línea, hace su cocina y muy bien hecha. Y yo creo que hay hueco para todos por eso. Sí. Porque no es un poco como antes, que todo el mundo hacía lo mismo, seguía la misma línea de yo hago cocina molecular, pues todo aires, tú. Al final cada uno tenemos un estilo, pero
que convive muy bien entre ellos. Y todo además muy bien o sea, mucho más democratizado, porque ir a vuestro restaurante, os aseguro que estáis comiendo cosas muy, muy sorprendentes que no comisteis en otros yaos a un precio muy, muy competitivo. ¿Cuánto cuesta el menú de degustación? Pues 65 euros. A ver, éramos conscientes también que estamos empezando, que es Candás. Y Sí. tampoco puedes aquí, acabamos de empezar poco a poco, ¿no? No, y sobre todo... Llegará un momento pues que el menú de degustación sea más grande, sea más caro también, el precio suba, que podamos llegar a maridar los postres de Nel con un café de especialidad bueno. Claro. Vamos poco a poco. Pero bueno, sí es verdad que, o sea, hay un sitio donde podéis ir al menú de degustación, pero que también da mucho pie a ir, grupo de amigos, con la familia, al Sí, que centro, puedes venir. disfrutar y entre todos, al final, estás tomando un poco de todo, sales bien fartuco porque encima son buenas raciones, no sales con fame de ahí, pero eso, acabes pagando un precio normal. Sí, Sí. pues comer una ensaladilla y unos croquetes y algo de comer y pagar 30, 20 y algo euros por Claro, persona, que tampoco... claro. Sí. Otra de las cosas para vosotros también es muy importante el tema de lo que se bebe. Entonces tenéis una muy buena selección de vino, champán, vinos naturales, sidra, pero que se sale un poco también de lo normal, ¿no? Sí, eso al final, pues el haber estado un año sin horarios fijos de un restaurante nos permitió también poder hacer estas cosas y llevamos no un año, pero igual 8 o 10 meses trabajando en la carta de vinos para eso, para intentar salirnos de lo habitual y estar buscando, por ejemplo, por el tipo de cocina que hacemos, siempre lo dije desde el principio que el tipo de vino que mejor la marida son los espumosos. Pero ¿qué pasa con los espumosos? Porque al final siempre está el estigma de, uy, espumoso es caro, champán caro. Pues nosotros lo que intentamos es, a través de amigos, buscando, probando, pues unas entradas de gama, saliéndonos de las grandes maisons del champán, que son unas cosas increíbles de pequeños productores, a unos precios muy accesibles. Al final es caro porque es un producto escaso y no deja de ser caro, pero tenemos cosas por 50, 40, 60 euros increíbles y también pues ajustamos mucho los precios en eso también para que la gente le apetezca y pueda empezar a probar cosas que en otros sitios las venden 50, 40 euros más caras. Al final Claro. bajamos nuestro margen para poder posicionarnos también. Es Claro. una forma de verlo y entenderlo también. Pero además piensa que va muy bien con la filosofía que vosotros tenéis, ¿no? Porque son normalmente bodegas pequeñas, parcelas pequeñas, vinos desconocidos y que va muy bien con esa cocina. Claro, claro. Vinos naturales también, que ahora, bueno, empieza a estar un poco de moda. No está muy sobrevalorado todo eso de que te pongan ahí un vino medio contaminado y que te digan, venga. Yo creo que desde mi desconocimiento, porque yo al final soy un cocinero, me gusta el vino, bebo vino, pero pruebo y sé lo que me gusta y lo que no. Y desde que empecé a probar el vino natural al momento en el que estamos, ahora hay una profesionalización en el vino natural que antes no lo había. Antes te daban cualquier cosa que era vinagre. Claro. Ahora no. Ahora ya empieza a haber vinos que guardan con maceración, unas cosas muy muy interesantes y una profesionalización en el sector que es increíble. Y ahora hay vinos naturales que no tienen nada que envidiar a cualquier vino. Tienes vinos naturales con cuerpo, ligeros, los naranjas, tienes mil cosas que no tienen nada que envidiar a cualquier vino tradicional. Entonces, al final, todo tiene un periodo de adaptación y el vino natural, pues desde mi desconocimiento creo que está empezando ahora a estandarizarse mucho más, que tú compras un año de 2023, vuelves a comprarla del 24 y es un vino muy parecido. O lo abres y ya no tiene yuri, ¿sabes? Claro. Es como todo, pues al final hay vinos de supermercado que no están buenos, que son vinagre. Sí. Y en medio de todo eso, mucha representación y buena también de casa asturiana. Sí que intentamos al final, pues tenemos mucho vino español, mucho vino francés, pero sí que hicimos también pues que bodegas asturianas que tuvieran algo de presencia en la carta. Trabajamos con Bodega Las Danzas, con Verdea, tenemos la Praumonga, la Sidra de Fuego de Panizales. La media vuelta. Sí. Todo lo que podemos de proximidad, obviamente. Todo lo que se puede, tanto el té, o sea, el café, no digo el café, obviamente, en Asturias no hay café, pero todo lo que se puede trabajar de proximidad, pues no nos vamos más allá. Claro. Porque va muy bien enlazado con el tipo de cocina que tienes. ¿Qué te pasa con el picante?
te mola la alegría en la vida, ¿no? Bueno, me gusta hasta cierto punto, para que la gente beba más. No, y es verdad que yo, que para el picante soy un poco especialín, dame el lipo, no sé por qué, tío, con el picante dame el lipo. Ah, le pasa a más gente. Pero no, cada plato tiene un puntín, pero no te mata ni los sabores, ni te adormece la boca. Hasta ahora todos los clientes están... ni te mata nada. Justo. Está el punto, Sí. eso ya. Hasta ahora todos los clientes dicen que el picante justo, obviamente yo siempre pregunto hasta qué nivel de picante, y la gente de verdad que lo está aceptando muy bien, el punto picante, pero bueno, en su justa medida. Claro, pero es lo que hablábamos antes, que al final, para ese tipo de cosas me nutro de los conocimientos de otras gastronomías, porque al final aquí conocemos la cayena, el pimentón picante, que son picantes muy invasivos. Es un picante muy puntero que como te pases no hay Dios que lo coma. Claro. Pero al final tú te tiras a chiles mexicanos y tienen otro tipo de picante. Es un picante dulce, dependiendo hay 80 tipos. Y en fresco se llama jalapeño y si lo secas se llama chipotle y lo puedes adobar. Entonces, dependiendo de la fase del estado del chile, tiene un nombre y tiene un picante y tiene un dulzor. Entonces, ahí es donde me nutro de esa base, por suerte, de cocina mexicana que tengo, para dar otro tipo de picantes que aquí no estamos tan acostumbrados, que acompañan a la comida, que la potencian. Porque Claro. es el picante justo para que te haga salivar, para que las papilas gustativas se abran y todo te sepa más. Y al Sí, final parece sí, una sí. tontería, pero es las aristas del sabor, de un poco ácido, un poco picante, un poco dulce. Al final, si te aprovechas en cierta medida de todas, es lo que hace que el producto brille más. Si te pasas de picante, pues el besugo te deja de saber a besugo. Claro. Da igual que utilices besugo que la gamba más roja Claro. de las gambas rojas. Al Claro, final, y estés pagando un productazo ahí que te lo está exacto, matando el es sabor, claro. el buscar el punto justo para que lo potencie, no que lo tape. Ujú. Claro, una de las cosas, a mí préstame mucho cuando estoy comiendo con más gente, ve ellos la cara. Cuando lo meten en la boca, ¿no? Y yo estaba notando, estábamos tomando el menú de degustación, estábamos 6, estábamos en línea, pero las personas con las que estaban abriendo los huellos cada vez que metiendo un bocado en la cara. Eso, oye, si, para ti, que estás cocinando y estás mirando con el otro a ver cómo las reacciones que tenemos, para ti eso tiene que ser un subidón enorme. Está guay. Es una de las partes buenas también de eso, que al final ves en primera persona la reacción del cliente, que eso al final está muy guay cuando les gusta, pero muy mal cuando no les gusta, que por suerte no pasa Todavía mucho, no pasó. pero es una satisfacción, siempre lo digo, que la gastronomía está muy bien porque recibes un feedback instantáneo, porque según lo comes o te gusta o no, y si te gusta por lo general es algo que disfrutas, y todo el mundo cuando va a comer va porque le apetece pasárselo bien, Claro. no vas a pasártelo mal. Entonces, Claro. cuando la comida acompaña, a tener ese feedback instantáneo del cliente está muy bien. Y uno de los estigmas que hay que romper también, y es que y es verdad que tienes un público, bueno, más mozo, a priori un poco más abierto a probar cosas, pero y una cocina que yo aconsejo a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier tipo y que vaya allí. Hay un poco de todo. Sí, ¿no? Una de nuestras primeras mesas grandes fue un grupo de señores muy mayores de Candás, que fue muy difícil explicarles, ¿no? Todo, pero al final lo que decíamos, producto. Y el besugo les gustó y qué bueno que es el besugo diferente, Claro, pero les encantó. claro. Y así todos los platos, la panceta, por ejemplo. Qué diferente, pero qué rica la panceta. Claro. La gente mayor, pues al final lo prueba y le gusta. Y reconoce el sabor, Sí. que hielo guapo. Sí. Y con otro toque imaginativo, el plato guapo puesto, cuidas mucho la presencia también. O sea que... Pasa mucho también hay una tosta en el desayuno que es un huevo revuelto y lleva un aceite y lleva un sweet chili, ¿no? Una salsa de sweet chili. Y yo hago lo mismo que tú. A mí me gusta ver la cara de la gente y la primera vez que la prueban hacen como, ¿qué? Porque es un chili pero es dulce. Claro. Y a todo el mundo le encanta y está triunfando mucho por eso, porque no te esperas encontrar ese sabor en el huevo y... Vale. Bueno, y de aquí a la eternidad, ¿no? Quiero decir, estáis empezando, esto está despegando, la verdad es que la acogida está siendo buena, pero estáis haciendo que vayamos a Candás, que ahora ya es muy fácil, pero ahora hay que empezar a ir en invierno también. ¿Qué? Disfrutar y cocinar y poco a poco, Disfrutar y ya iremos cocinar. viendo. Y bueno, también esto, una cosa que falta por decir, ¿no? Que también es un concepto, porque ahora por fin, pues Nel va a hacer lo que le apetece. Y yo también, estamos haciendo lo que nos gusta, Claro. que es muy importante. Ujú. A lo mejor el día de mañana se cansó de lo que fuese y te apetece hacer otra cosa y la puedes hacer porque tienes el espacio. Claro.
Entonces estamos abiertos a hacer diferentes cosas. Claro. En invierno vendrán eventos, catas. Es lo que te iba a preguntar, porque tú hasta ahora vais vosotros a, Ujú. a cocinas de otros, ¿no? Ahora, oye, igual tienen que venir ellos a la vuestra. Sí, es un poco la idea también intentar, sobre todo en el invierno, porque es lo que tú dices, al final Candás es un pueblo pequeño y es la primera vez que trabajamos en un sitio tan pequeño, entonces queremos hacer diferentes cosas para mover a la gente, que al final está muy bien ubicado porque estamos a 20 minutos de la población de Oviedo, que De es todo, lo más sí, lejos sí. que hay, Sí. y a 25 o poco más de cualquier otro lado. Entonces, sí queremos hacer diferentes cosas para que la gente le apetezca venir. Pop-ups con otros cocineros, que al final, pues llevo ya unos cuantos años trabajando y por suerte tengo buenos amigos. Entonces, también dar esa posibilidad de que un mico de Madrid pueda venir a Asturias a hacer un pop-up, pues yo como cliente fliparía. Claro. O otros cocineros no tan conocidos que están haciendo cosas increíbles, darles también esa posibilidad de que vengan aquí y que se den a conocer también. Entonces, que sea un espacio multifunción, poder dar cursos de cocina, catas no solo de vino, también de café, de tés, De test. poder fomentar todo eso, que al final enriquezca al público y hacer cosas diferentes que no es lo típico. Gente, Cosas diferentes que nos apetezcan con amigos, con gente. o Claro. no amigos, cosas interesantes. Abiertos, Un sí, amigos sí. y no amigos, pero que estamos abiertos a hacer Desayuno un poco de todo con un lo que nos curso gusta de hacer. tejer, Claro. yo qué sé, 1000 cosas. Claro. ¿Sabes? Que al Qué final sea guay. un espacio para que otra gente pueda también mostrar lo que hace como nos hubiera gustado o como tuvimos la suerte de que otra gente nos dejó a nosotros. Claro. Entonces tener ese espacio para que otra gente, oye, pinto cuadros, ¿os apetece que deje 2 cuadros y se venden guay? Y si no, pues también. Claro. Entonces que sea un poco ese espacio que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando estábamos empezando, que eso también es interesante. Bueno, pues Sonia, Nel, Navaja Concept en Candás, calle, ¿qué? Rosal Rosal número 4. número Va en el meollo, va ahí en el centro. Aparquéis el coche donde podáis, porque ahora Candás está petado, pero ya vais caminando hasta allí. Bueno, que habilitan ye parkings. poquiñín, Es sí. que habilitan parkings, pero luego la gente no sabe. Hay un par Ya. de parkings habilitados en el Parao Gervasia, es uno, Sí. y otro está a las afueras de Candás saliendo hacia Entromero. Pero hay parkings habilitados. El Pro Gervasio conocemos lo de ir a la noche folk y A a la la noche rock ahí celta. a pasarlo bien, ¿eh? Exacto. Bueno, un abrazo fuerte. Otro. No os voy a desear ninguna suerte porque va a ir todo rodadísimo. Nunca está de más la Eso. suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.